Ombligo de la semana en Pregunta Médica. Muchas informaciones, pero quisiera hoy hablar de medicina, porque una paciente nos habló de una situación que hay que buscarle solución. Muchas veces pasan el tiempo y no determinan qué es lo que está pasando. Entonces me dijo: doctor, si usted pudiera hablar de mi situación, que es el aborto espontáneo, que en un momento dado se convierte en aborto habitual. El aborto habitual es cuando ya pasa de más de 3 abortos consecutivos. Entonces, en ese caso, hay que hacer el diagnóstico, qué es lo que está pasando ahí. Desde pruebas genéticas hasta pruebas ya para determinar cómo está la matriz de esa persona, si tiene algunos inconvenientes en lo que se llama la estática pélvica, en los ligamentos que tienen que ver con el fortalecimiento a nivel del cuello de la matriz, o si tiene algún tipo de problema infeccioso o alguna anomalía de el útero, pero dentro del útero. Lo que hace, lo que nosotros decimos, que el embarazo se torna incompatible porque no tiene espacio. Ese es el caso de los miomas submucosos, donde como nido de crecimiento está el interior del útero. Entonces no hay una cavidad viable para desarrollar el producto de la concepción, porque 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces termina en el aborto espontáneo. Estos pacientes pudieran ser que tengan muchas evidencias del aborto, muchas evidencias, pero también se han dado casos de que el paciente dura un tiempo y cuando ya se está ilusionando, viene entonces el aborto. Cuando nosotros decimos que muchas veces no deja evidencia, en el sentido de que se atrasan 2 o 3 días, el proceso menstrual se le atrasa 2 o 3 días y le llega la menstruación. Entonces, generalmente, estos pacientes que ya tienen una especie de ansiedad, de curiosidad, de inquietud, a veces llevan la toalla sanitaria y le enseñan a uno evidencia de tejido. La menstruación no debe salir con el tejido. Pueden haber coágulos de sangre, pero evidencia de tejido ya está diciendo que ahí hubo un aborto y que probablemente ese aborto es incompleto y que si ese paciente pasa más de 5 días
con ese sangrado, hay que someterlo a la limpieza uterina. O sea, lo que es un raspado del interior del útero para usted sacar los restos. Hay pacientes que espontáneamente expulsan estos restos y no hay que hacerle la limpieza. No hay que hacerle lo que nosotros decimos el degrado. Pero hay pacientes que pueden tomarse hasta un mes tratando de expulsar el producto de la concepción y que tienen el historial a través de la toalla sanitaria o a través del baño, que hay restos ovulares, restos embrionarios, que no es la expresión de una menstruación. Entonces ya con ese dato, no se quede en su casa y no lo interprete como que fue su menstruación. Si usted no ha tenido hijos, es interesante que usted le lleve ese dato. Le lleve ese dato al médico. Entonces buscan un poquito de preservante, especialmente formol, y se lo mandan al patólogo. El patólogo obviamente va a reportar restos embrionarios, pero hay lo que se llama en medicina diagnóstico macroscópico, que el médico dice, usted tuvo un aborto, pero el reporte científico, el que sustenta el diagnóstico, debe ser a través del examen patológico, que un patólogo examine esos restos, entonces determinen si pertenecen a restos embrionarios. De ahí ya hay una señal importante para usted empezar a investigar a esa paciente. Desde la histeroscopía, mirar el interior del útero. Usted mira el interior del útero y si la cavidad está vacía, si la cavidad tiene espacio o tiene los llamados miomas submucosos que interfieren con el alojamiento del producto de la concepción, ahí es imposible. Entonces se expulsa. Ese es uno de los métodos diagnósticos y que inmediatamente uno en proceso de menstruación, a través de la histeroscopía, elimina esos miomas y deja esa cavidad limpia y ya la paciente no va a tener problema en embarazo subsiguiente. En embarazo subsiguiente no va a tener ningún tipo de problema. Porque usted hizo el diagnóstico y le dio la parte terapéutica, eliminando los miomas submucosos que hay dentro del útero, que no permiten el alojamiento del embrión. El embrión que va a dar como resultado un feto. Ahí ya el paciente está ganando un 80%. Un 80%. Porque
A partir de ahí, entonces el médico va a tener un observatorio para verificar si las causas que están proporcionando esta situación son las reales. Pero seguimos entonces examinando, es una de las causas. La otra causa es que haya oclusión a nivel del cuello de la matriz, los llamados pólipos cervicales, que también interfieren. Entonces, eliminándolo, ahí está ya parte de la solución del problema. Pero se sigue investigando. La otra investigación, para la amiga que nos está mirando, es a través de un cultivo vaginal, ver si ese paciente tiene reacciones inmunológicas que actúan en contra del embarazo, como es el síndrome de X. Y ahí mismo usted determina internamente en el útero el otro cultivo, análisis simple y llanamente de esa situación, de interferencia por infección. El ser humano, para desarrollarse, tiene que estar en un ambiente estéril, limpio. Entonces ocurre que si no tiene las condiciones necesarias no se va a desarrollar, porque el ser humano no se va a desarrollar en lo sucio. Por eso es que ustedes han oído de que rompió fuente. Es que la fuente de agua es un aislante. Mire si Dios sabe, un aislante protector de ese embarazo. Por eso, inmediatamente el paciente rompe fuentes, que le baja agua a través de las piernas, tiene que acudir al médico. Suéltame y regreso en el mejor programa de la tarde. Especialmente la voy a complacer no hablar nada. Es que esto está muy complicado. Entonces hoy no voy a hablar nada de eso. Otra vez los niños haitianos quitándole la escuela a los dominicanos. Suéltame. Continuamos con algunas de las condiciones que hacen que una mujer tenga abortos recurrentes. Lo primero es que usted tiene que averiguar las causas para usted poder conseguir un embarazo. Pero si usted no elimina las causas, no puede. Antes, lo que no han sintonizado, porque se está yendo la luz en todas partes. En todas partes se ha ido la luz hoy. Entonces, para los que no han sintonizado tarde, las causas que provocan esos abortos, muchas veces que ni el paciente se da cuenta, por lo que se atrasa 1, 2 o 3 días, se atrasa, y que algunas son curiosas y ven que en su toalla sanitaria ella le dicen tela, hay una tela de carne. Entonces cogen con eso en una gasa, en una servilleta, y se lo llevan al médico. Mire, doctor, lo que yo pulsé. Entonces el médico dice, obviamente que ahí hubo un aborto. Entonces coge un frasquito con un preservante
y lo titula con el nombre de ella y le hace un pequeño historial al patólogo. Pues tiene que explicarle de dónde que viene eso, del proceso menstrual, y que eso es sugestivo de que probablemente haya un aborto. Entonces usted le manda eso. Pero también estamos hablando de pacientes que tienen miomas o fibromas dentro del útero y que el niño no puede desarrollarse. No puede desarrollarse y entonces termina en aborto. O el llamado útero bidelfo, donde hay un cuello dividido en dos orificios. Oigan eso, el útero se dividió en dos orificios. Entonces, usted puede corregir esa situación tratando de elegir el orificio más grande, de esos dos. Es como un cuello que se divide en dos, el útero dividido en dos. Entonces usted hace una pequeña cirugía y trata de limpiar el orificio más grande y obviar el otro. El pequeñito usted no va a limpiar el más pequeño, usted limpia el más grande. Esos pacientes tienen muchas veces menstruaciones muy dolorosas. Entonces tú limpias el más grande, eso disminuye lo que se llama la dismenorrea o dolor menstrual, y usted va englobando todas las causas que probable están involucradas en este proceso. ¿Cuáles son las causas? Entonces, sigue analizando y usted no puede descartar que haya una infección fuerte a nivel cérvico-vaginal. Entonces, también usted toma cultivo porque usted lo que quiere es resolver para determinar cuál es la causa de ese aborto recurrente, abortador habitual. Mujeres que viven totalmente desesperadas porque en un momento salen embarazadas, pero no lo conservan. Ahí el hombre no tiene la culpa en eso. No tienen la culpa de eso, de ese aborto. Pero sí en el anembrionado, en el aborto anembrionado sí, que aquellas uniones, esperma y óvulo, que resulta que la mujer sale embarazada, pero el embrión no se desarrolla. Entonces no se desarrolla el embrión. Se dice que hay algunas causas en el hombre que pueden producir esas alteraciones. Hasta situaciones vinculadas con el trabajo. Encontré una paciente que tenían abortos anembrionados y él trabajaba en un lugar químico de pintura. Y nosotros, pues, mira,
todo eso puede influir. Hasta la rehidratación y los vasos de agua que tome en el día. Entonces, todas esas situaciones tú tienes que englobarlas. Es un paciente que tú tienes que dedicarle mucho tiempo, un observatorio. Lo primero es que tú tienes que asumir el paciente como si el paciente fuera un familiar directamente tuyo, porque nadie quiere estar en esos zapatos. En esos zapatos de que sale embarazada y no logra el embarazo. No logra el embarazo. Dicen, cuando uno lo manda al psicólogo, que entre las pacientes que tienen aborto habitual y aquellas que son estériles, que no han tenido ni por ahí ha pasado un embarazo, dicen que la estéril sufre más que aquella que tiene aborto, porque esa dice, bueno, por lo menos yo salgo embarazada. Yo salgo embarazada. Si salgo embarazada, ya es un palo. Pero la que es abortadora habitual sale embarazada y ahí mismo. O sea, es cuando hacen la comparación de la abortadora habitual y la estéril, los psicólogos establecen que la abortadora habitual tiene más problemas, porque es que sale embarazada y viene la angustia inmediatamente, mientras que la estéril dice, bueno, si salgo embarazada, ahí ya. Entonces han evaluado esas dos situaciones. Yo diría que hemos tenido los dos casos, y que una vez tú tienes este paciente estéril, que es aquello que después de 2 años con relaciones habituales, sin utilizar anticonceptivos, el paciente no sale embarazada. Entonces, ocurre que si tú determinas la causa inmediata, que puede ser una causa simple. Puede ser que haya problemas del tiroides y tú sustituyendo las hormonas del lugar ya está provocando que la FSH y la LH, que juegan un papel importante en la ruptura del ovario para que haya ovulación, sea ese proceso, o porque haya un problema de la fase secretoria. Hay que saberse esa situación, porque es que tú tienes que manejar los diferentes espacios por donde pasa el embarazo. Hay una fase secretoria que es cuando la progesterona prepara el producto de la concepción con todos los nutrientes a nivel del útero para que el embrión se conecte al útero, porque es como una conexión, es como un transformador que usted pone ahí para unirlo a la circulación materna, y eso se produce a las 5 semanas. A las 5 semanas hay una conexión de el embrión que se impregna, se mete en la placenta y se hace común con vasos sanguíneos que tienen que ver con la circulación. Y por eso es que se le oyen los latidos cardíacos al mes y medio.
que todavía no se ve el embrión. Al mes y medio, 5 semanas, ya usted encuentra latido cardíaco porque se produce lo que se llama la implantación del útero a través de la placenta y ponerlo en conexión ya con la circulación materna. Sin ese proceso no habría latido cardíaco. Tiene que ser una conexión que se va a formar del sincitio trofoblasto, que es lo que da origen a la placenta. Es el órgano circulatorio a través de lo que se llama pedículo umbilical. El pedículo umbilical es el cordón umbilical que va a hacer una conexión entre la placenta, o sea, Dios existe porque es una maravilla, la placenta que está conectada con la madre y el niño al ombligo. Eso es necesario. Entonces todos esos procesos necesitan, como le dije en el bloque anterior, que todo esté limpio, que todo esté, que no haya ningún tipo de contaminación. Decía en el bloque que si se rompían las fuentes, las membranas coriales, por eso es que hay mucha gente que le gusta más la ginecología, que la obstetricia, hay que dar cráneo para usted entender todo ese proceso materno-fetal que se produce en lo que se llama la concepción de un nuevo ser humano. Roger, avísame ahí si ya estamos en conexión con el estudio B en una presentación especial, ya Roger, en una presentación especial que tengo para esta paciente que ha tenido aborto habitual y que todavía no sabemos las causas, pero vamos a pelear con eso. Así que suéltame. Bueno, pues seguimos acá en lo que se llama aborto recurrente, abortador habitual, 3 abortos consecutivos sin ninguna causa aparente. La paciente se ilusiona y termina en un aborto. No es tan fácil determinar. Yo no voy todavía ni por la mitad de las causas. Y aquellas que tienen que ver con una incompatibilidad con el cuello de la matriz. El útero, la matriz, es como una pera invertida. Una pera invertida, o sea, una mujer parada, la pera tiene el cuerpo hacia arriba y hacia abajo tiene el tallito, que es el cuello de la matriz. Ese cuellito de esa pera, ese tallito, tiene que estar herméticamente cerrado. Hay pacientes que a través de los ligamentos McEnroe, uterosacro, tienen una debilidad. Entonces no pueden sostener el embarazo, lo expulsan. Eso se llama, antes, en los tiempos de antes, se llamaba competencia ísmico-cervical. Pero me llegó un artículo del Journal y Obstetricia de Estados Unidos y eso se llama dilatación cervical indolora. Me gustó ese término. Dilatación cervical indolora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paciente expulsa el embrión sin ningún tipo de dolor. Lo expulsa sin ningún tipo de dolor. No es que le dan contracciones, porque el cuello de la matriz no tiene sostenimiento. No tiene sostenimiento. Me pasaron a este bloque, ¿verdad que sí? No tiene sostenimiento.
pasamos viene entonces el de la música ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, hemos completado 2 bloques, ¿verdad, Roger? Sí. Sí. Pasó el primero, este es el segundo. Pasó el primero ahorita, este es el segundo bloque. El segundo bloque. Sí, este es Pero ya lo pasamos el bloque. Sí, entonces estamos para el tercero. sí, Estamos en el segundo, sí, estamos en el segundo. alcanzando el tercero. Sí, Para ubicarnos, porque estos estudios están conformados por varios tituladores y directores de cámara, y entonces a veces sucede que la situación uno tiene que concentrarse en este tipo de problemas para darle informaciones que son verídicas. O sea, el que se sienta con usted de forma rápida, es muy probable que no determine eso. No determine qué está pasando. Entonces, su desesperación, su problema va a ser repetitivo. Va a ser repetitivo. Usted va a tener problemas permanentes, porque eso se necesita determinar cuáles son las razones. Las razones. Y una de las más frecuentes aquí en República Dominicana es esa, que el cuello de la matriz no tenga fuerza. Entonces, vamos a poner esa pera hacia abajo, un aguacate hacia abajo. Entonces, en el tallito no tiene fuerza y se va el aguacate. Repulsa. Eso tiene que estar fuerte. En los primeros meses, y ya al final del embarazo, la hipófisis estimula a través de la oxitocina, hipófisis posterior, y se producen las contracciones uterinas. Pero antes de eso, vienen las contracciones de Bratton Hicks que van condicionando a la mujer. Condicionando a la mujer. Le van preparando para el día del parto. Es por eso que si no se sabe esa situación, hay mucha cesárea. Por eso. Porque ahí sí es verdad que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, a eso hay que darle tiempo. Porque hay unas contracciones que son esporádicas. Y un señor llamado Bratton Hicks, en el libro de William, la describió como contracciones esporádicas. Pero que tienen una incidencia porque van madurando el cuello de la matriz, que yo le digo que lo tiene que tener cerrado y que al final usted quita el candado para que el niño nazca. Pero un proceso, eso no es antes. Eso tiene que darse un proceso para que se produzca el embarazo. En consecuencia, todas estas contracciones dan todos los movimientos y desplazamientos para que se produzca el parto. Entonces nosotros, los especialistas en obstetricia, decimos parto eutóxico. Cuando el niño hace todos los movimientos dentro del claustro materno y se produce el expulsivo. Tiene que ser espontáneo, sin ningún tipo de problema, pero aquí todavía tenemos problemas con eso. Tenemos problemas con eso. Porque en los países desarrollados, y ahí está el caso de Leonel Fernández, que por eso que yo lo defiendo, ese líder, nosotros le pedimos 40 Doppler para la maternidad de Los Minas. 40. Entonces esos pacientes, sus contracciones se veían en una pantalla. Pero ¿qué pasa? Esos son aparatos desechables.
Entonces, naciendo 40 niños en una maternidad al año, no cree que eso va a estar bien. Es porque precisamente eso es cambiable ya al año, pero tuvimos una frecuencia de partos normales, disminuyeron las cesáreas a través de eso. Porque es que el estetoscopio ya eso es obsoleto. Usted oye la frecuencia cardíaca con un estetoscopio, eso es obsoleto. Eso es un Doppler ahí, y usted va mirando en las contracciones uterinas. Yo no sé si el doctor Leonel Fernández me está mirando, porque estuvo con nosotros media hora en lo que se llama la ampliación del Hospital de los Minas. Estuvo con nosotros media hora, nosotros explicándole como gerente y él mirando las contracciones uterinas, cómo se porta el niño. Si el niño tiene algún tipo de inconveniente en las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca no se recupera. Entonces eso es un sufrimiento fetal inicial que te está dando datos. Entonces tienen que nacer niños inteligentes, porque ahí usted no lo va a someter de que al tapadito, es mirando ahí, donde la frecuencia cardíaca fetal debe estar por encima de 100, 120. De 100 y 120, siendo la normal entre 120 a 160, los latidos cardíacos. Entonces, por eso es que hay muchos problemas, porque no hay inversión en salud. No hay inversión en salud. Esos aparatos, ponerle un Doppler a un paciente es un costo. Por eso que yo te digo que esas parturientas ya no deben ser para... Pero que oye, que nosotros no podemos ni con la de nosotros. Nosotros le estamos dando calidad obstétrica mala a nuestros pacientes, precisamente porque no hay recursos, entonces quieren venir para acá. Entonces nosotros tenemos que mejorar la calidad y adquirir las tecnologías necesarias. Hay muchísimos procedimientos dentro de la obstetricia y la ginecología que se resuelven por la laparoscopía. Todavía hay instituciones que el embarazo ectópico le hacen una herida de 10 puntos. Cuando el embarazo ectópico, con sonografía, el sonografista te dice, mire, es del lado izquierdo y es del lado derecho. Y con la laparoscopia, el hoyito, se resuelve eso y el paciente al otro día está para su casa. Pero no, la mayoría no tienen laparoscopio o se le dañó el bombillo. Un día que yo pregunté el bombillo o que... Entonces no podemos avanzar. Entonces ellos están inmersos en tonterías. Uno le dice, aprueben el Código Penal otra vez, lo mismo. Que no, que aprueben eso y después las causales las discutimos aparte, pero aprueben eso, se lo dijo el presidente, aprueben el Código Penal para aquellos corruptos, meterle 40 años y quitarle todo, apruébenlo ya, entonces te meten las 3 causales, ahí le da yo el 16 de agosto discutiendo eso, hay que ya las 3 causales, ¡boom! Porque el presidente Luis Abinader le prometió que el Código Penal tiene que salir. Ahí están ellos con eso. O hablando de la candidatura independiente. Y nosotros tenemos base para candidatura independiente aquí. Nosotros tenemos base. Usted no sabe que la composición de la Constitución establece una prohibición. ¿Por qué? Porque
usted con poder pues compraría todo. Entonces los partidos políticos son la base de la democracia. Ah, no, ellos están con eso. Y así se pasan el tiempo, no miran la calidad y todos tienden a negarlo. Hoy salió el señor de Senasa diciendo no, que todo está bien. No, no está todo bien. No está todo bien. Hay problemas donde hay exclusiones de procedimientos que no se pueden hacer porque no cubre, que le deben a los médicos. Oye, no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es la situación. Esa es la situación que se da en nuestro país. Es decir, que aquel producto de la Concepción que nosotros hicimos un rescate de un aborto habitual, en un momento dado, si cae en manos de pobreza, no está garantizado. No está garantizado. Porque lo que garantiza es un Doppler conectado, donde se ven el ATM de la contracción, cuando desciende, cuando aumenta, si el niño está en sufrimiento, si es capaz de pasar por un trabajo de parto, todo eso. Entonces, eso no es con el estetoscopio, eso es con un Doppler. Así que vamos inmediatamente, suéltame. Bueno, pues ya muchas personas llamándome del tema, le ha gustado. Eso es un tema muy sensible. Hace unos 6 años, 5 años, al inicio de la pandemia, vino una paciente desde Nueva York, pero en los tiempos donde la pandemia, eso era un terror, porque esa primera cepa del COVID-19, el que le daba eso, esa cepa fue debilitándose. O sea, lo que decimos en medicina, se fue haciendo mutación. Y se fue mutando y se fue debilitando. Pero esa paciente decidió venir en plena pandemia. Entonces, ella se alojaba en Cenoví. Cenoví es un pueblo cercano a San Francisco de Macorís. Y ella venía diariamente porque todas las pruebas no habían dado el diagnóstico que ella tenía un útero en retroversión, un útero con el cuello de la matriz hacia arriba. Entonces yo le dije, bueno, en 2 semanas, a través de dilatadores, nosotros podríamos buscar la forma, porque no es invasivo el tratamiento, es tratar de que el útero busque su forma, que es una forma, el útero está así, acostado, en el medio de la vagina, con la boquita hacia afuera en la vagina. El útero está escondido en la área pélvica. Entonces, cuando los espermatozoides entran a la vagina, inmediatamente empiezan la lucha. En este caso, cuando el útero está en anteroversión, en retroversión, no era en antero, porque antero es así, en retroversión, los espermatozoides chocaban era aquí arriba, no encontraban por dónde entrar. Porque es que la parte orientativa de entrar los espermatozoides por la vía
uterina a través del cuello de la matriz estaba bloqueado porque se encontraba era prácticamente con el cuerpo de la parte anterior de la vagina y los espermatozoides eran allá abajo, se quedaban allá abajo. Y obviamente la paciente nos dijo en el historial clínico que ella tenía relaciones y ella veía cómo el contenido espermático le salía. Y es obvio porque no hallaba por dónde salir, no se metía por ningún sitio. Porque es que la naturaleza humana, cuando uno está haciendo fertilización in vitro, que fecunda un óvulo para el cigoto, e inmediatamente se produce esa lucha. Cuando hay el gameto femenino con el gameto masculino, se produce quién es que tiene más fuerza o quién es el más hábil. Entonces es una lucha. Tomando en consideración, aún así, en condiciones normales, el útero normales, muchos de ellos no alcanzan el cuello, porque que se meten ahí no alcanzan, pero hay otros que se van por el lado contrario a donde hubo ovulación. Contrario se van. Porque no, y entonces, quizás los más afortunados son los que se van por donde hubo ovulación, pero dame uno que va a entrar. Así que nos encontramos mañana. Suéltame.